Hemos hablado durante estas semanas sobre esa oportunidad que Dios nos ha dado de entender y hacernos unas preguntas que son claves, que son importantes y que Dios ha venido planteando en nuestro corazón. Allí ustedes están viendo las tres primeras preguntas que hemos venido respondiendo y que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 pues ha estado dejando en nuestro corazón claridad. Hemos dicho en este tiempo es necesario que nosotros consolidemos cimientos, que nosotros entendamos que en tiempos de crisis tenemos que estar firmes, tenemos que asegurar esos cimientos, tener muy claras nuestras convicciones, tener clara cuál es nuestra seguridad. ¿Cuál es nuestra seguridad y en qué radica nuestra seguridad? Porque en momentos como estos y en la vida vamos enfrentando desafíos en lo que nos llevan a que podamos nosotros saber que estamos pisando un terreno seguro y que nosotros sepamos que es un terreno seguro. La primera pregunta, el ¿qué sabemos? La respondimos en Romanos 8, 28 al 30 y simplemente recordamos que el apóstol Pablo nos dice, sabemos que solo a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y que sucede en la medida en que tengo claro el propósito de Dios detrás de cada situación buena o mala. También sabemos que hemos sido llamados, que usted y yo hemos sido llamados, que hemos sido escogidos con previo conocimiento de Dios. Sabemos que Dios nos predestinó para vivir para su gloria. Nos justificó, nos perdonó, nos glorificó. Todo esto son verdades para toda aquella persona que ha decidido de manera voluntaria, personal, consciente y sobre todo sincera el reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Y entonces es necesario empezar a tener estas certezas. Eso es lo que sabemos. Después, en el versículo 31 al 32 de Romanos 8, el apóstol hace la siguiente pregunta que es, ¿qué diremos a todo esto? Y lo que él expresa es, diremos que Dios está con nosotros porque entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Que Él no nos rehusó entregar a Jesús en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Y si Él no rehusó su propio Hijo, pues Él nos dará todo lo que necesitemos, no lo que pidamos en nuestros caprichos, sino todo lo que necesitamos para vivir una vida con propósito, una vida con victoria, una vida con desafío. Él nos capacita y nos dará todo lo que necesitamos por su Santo Espíritu para vivir en el Espíritu. Y hace una semana veíamos en Romanos 8, del 33 al 34, la siguiente pregunta, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos puede condenar? Y el apóstol nos recordaba en la palabra de Dios que podíamos decir que ni el enemigo, ni las demás personas, ni yo mismo, tiene valor el ser acusados o ser condenados. Nadie. El único que podía hacerlo, Dios, nos ha justificado y nos ha perdonado. Entonces ahora viene la pregunta que ven ustedes allí en la pantalla, que está en rojo, la que vamos a contestar esta noche. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo? Quiero que veamos, familia, el versículo siguiente, Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza una lista que yo le llamo, es una lista perversa.
Es una lista difícil porque el apóstol la coloca aquí en este momento. Por un lado, en la primera parte dice, ¿quién nos separará del amor? Normalmente la palabra de Dios dice del amor de Dios. Pero aquí habla del amor de Cristo. Y es importante que el apóstol está enfocándose en eso porque usted y yo tenemos que enfocarnos en esa obra de la cruz del Calvario. Es Jesucristo el que salva, es Jesucristo el que perdona, es Jesucristo el que nos da nueva vida y nos da eternidad. Él es la única respuesta. Él es el que sana y el que transforma la vida de cualquier persona. Ahora viene esa lista. Son 7 cosas que debemos considerar seriamente esta noche. La pregunta es, ¿por qué Él une a esta pregunta de quién nos podrá separar? Y Él menciona estas 7 palabras. Estas 7 cosas, como les digo, que para mí son una lista, le digo perversa porque pues obviamente es algo que no nos gusta, pero es difícil. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son 7 cosas que están allí que el apóstol plantea y que nosotros no podemos evitar. Recuerden que la pregunta es, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Estas 7 cosas nadie las quiere vivir, nadie las quiere enfrentar. Pero es importante que comencemos a entender que estas 7 cosas hacen parte de la vida cristiana normal. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que madurar, porque de alguna manera hemos sido niños, hemos sido inmaduros en pensar y creer que la vida cristiana se trata de que todo salga bien y que no nos pase ninguna de estas situaciones. Pero no es así. No es así. Quizás se haya hecho en el pasado énfasis mayor de lo que debe ser la vida en Cristo Jesús. Una cosa es el resultado de lo que debe ser la vida cristiana, que es un resultado de victoria, de estar viendo la gloria de Dios. Pero esto que el apóstol menciona acá es lo normal para todo cristiano. Y la verdad, familia, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, en los primeros 2 siglos después de Jesús, la iglesia primitiva vivió constantemente esto. Era una iglesia que estaba viviendo siempre tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y cada una de estas cosas denota cosas muy difíciles, que por alguna u otra razón nosotros en este cristianismo moderno nos hemos acostumbrado y nos hemos dejado seducir, pero esta realidad la tenemos que enfrentar. Así que la pregunta es, ¿tiene alguna de estas 7 cosas poder para separarnos del amor de Cristo? Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es, ¿puede mi corazón por estas cosas negar el amor de Cristo? Si esa es la pregunta, la respuesta es sí, por supuesto. Yo puedo, mi corazón puede negar el amor de Cristo cuando enfrento situaciones como estas. Pero esa no es la pregunta que está haciendo Pablo. Pablo lo que está preguntando es, ¿tiene la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, tiene poder para separarme del amor de Dios? Esto que es normal para el cristiano, esto que se necesita enfrentar cada día, ¿puede separarnos del amor de Dios? Y la respuesta es un contundente no. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Para comprender esto, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerden, familia, las palabras en color rojo son énfasis que queremos hacer nosotros. Dice que Dios tomó una decisión unilateral. Él derramó el amor de Él, lo derramó en su corazón y en mi corazón por la obra soberana del Espíritu Santo. Por ese Espíritu Santo que nos fue dado, Dios derrama su amor en usted y en mí. Cuando se refiere a derramar, es entender que nada puede cambiar eso. Ni usted, ni yo, nadie puede cambiar esta decisión soberana que Dios ha tomado. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios en su corazón. Fue una decisión, como dijimos hace un instante, unilateral. Dios la tomó. No importa si usted y yo hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien. No importa si usted y yo tenemos una vida correcta o no una vida incorrecta. No estoy haciendo apología a que vivamos de cualquier manera. No. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios no depende de lo que usted y yo hagamos. Ese ha sido el engaño en que muchos hijos de Dios se mueven en su relación con Dios. Sienten que si no hacen bien algo, entonces no tienen el amor de Dios. Sienten que no son aprobados porque cometen esto o aquello. El amor de Dios es incondicional. Incondicional significa que no depende de ninguna circunstancia. Usted y yo podemos ser las peores personas que pudiera haber sobre la tierra. Las personas más degeneradas que usted y yo podamos imaginar. Quiero decirle que eso no cambia la decisión del amor de Dios a su vida y a mi vida. Y por esa misma razón, usted y yo tenemos que ser conscientes que esa conciencia que usted y yo tenemos de ser buenos, entre comillas, de poder declarar, no le hago mal a nadie, soy un buen esposo, buena esposa, un buen papá, una buena mamá, de eso tampoco depende que Dios me ame. No se trata de que usted y yo seamos lo peor o que seamos lo excelente. No, el amor de Dios no depende de eso. El amor de Dios es una decisión que Dios ha tomado. Ahora, mire estas tres palabras que son fundamentales para que nosotros entendamos que cuando el amor de Dios llega a nuestro corazón, nosotros debemos tener bien claro la reacción de nuestra parte. Lo primero que nosotros tenemos que tener es fe. ¿La fe qué hace? La fe nos ayuda a aceptar la muerte de Cristo a favor nuestro. Cuando usted y yo recibimos el amor de Dios, recibimos la realidad de que Dios Padre entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Siendo Jesús inocente, Él muere en la cruz por usted y por mí. Es una muerte sustitutiva. El que tenía que morir era yo. El que tenía que morir era usted. Y Dios sustituyó y puso a Jesús, a su único hijo, para que muriera de manera inocente por el pecado suyo y por el pecado mío. Teníamos que morir nosotros, pero Él derramó sobre Cristo toda su justicia. Ese amor, usted tiene que comenzar para comprenderlo y vivirlo, usted tiene que empezar con la fe. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla de que la fe, la esperanza y el amor. Y dice, y sobre todo el amor. Pero las tres son importantes. Dice, la fe nos ayuda a entender lo que pasó en la cruz del Calvario y a aceptar esa muerte a favor mío.
Para eso necesito y requiero fe. En segundo lugar, aparece la esperanza. Aparece la esperanza como lo que va a empezar a crecer una vez descubrimos sus promesas. Descubrimos que esas promesas que empiezan a aparecer en nuestra relación con Dios, en la palabra, a medida que oramos, a la medida que lo vamos conociendo, entonces esa fe hace que nosotros, que ya entendimos lo que pasó en la cruz del Calvario, ahora la esperanza nos hace crecer con esas promesas que vamos descubriendo en la palabra de Dios. Por eso la vida cristiana es una aventura preciosa, porque en la medida en que usted descubre las promesas, usted comienza a generar en su corazón una esperanza de gloria, una esperanza hacia el futuro. Usted mira hacia adelante, ya no mira hacia atrás, porque ya el atrás fue cubierto por la sangre de Cristo. Y por eso aparece la esperanza. Y por supuesto necesitamos empezar a amar a Dios. Recuerden que Dios nos amó primero. Fruto de ese amor comenzamos a desarrollar fe. Fruto de esa fe comenzamos a tener esperanza. Y fruto de eso comenzamos a amar a Dios. Aprendemos a amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con ese amor, Dios llena nuestras vidas y nos capacita para obedecerle. Y entonces es como que Dios pone el tren sobre los rieles y entonces el tren comienza a caminar. ¿A qué velocidad va a caminar el tren? Usted define a qué velocidad va a ir. Lo importante es que usted entienda que ya por el amor de Dios y por el Espíritu Santo y por la obra de Cristo y su palabra, usted como tren está puesto sobre los rieles. Y ahora lo que usted tiene que empezar es a caminar. Usted debe empezar a madurar. Usted debe empezar a enfrentar los desafíos que vienen por delante. Y aquí es donde entonces viene la lista de Romanos 8:35. Porque nos permite comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí están esas palabras. En Romanos 8:35, recuerden que están permítanme, echo para atrás, ahí están, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué tienen que ver esas cosas en la vida cristiana? Dice en el 37, antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Estas que acabamos de ver aquí. Estas 7, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. En estas cosas, todas estas cosas, el apóstol dice, usted y yo somos más que vencedores. No dice somos solamente vencedores. Está hablando de más que vencedor. Es decir, mucho más arriba de la expectativa de lo que usted y yo podemos pensar. No es lo mismo una persona que es vencedora y no es lo mismo el que más ha vencido. Por ejemplo, en los deportes. Una cosa es que un equipo haya vencido y haya ganado un título o una temporada. Otra cosa es que sea el más vencedor de esas temporadas o de ese campeonato. En la historia de los últimos 20 años ganaron 15. Eso es más que vencedor. Aquel que ganó una sola vez es vencedor. Y está bien, ganó una temporada, pero el otro sigue siendo el más vencedor. Y eso nos tiene que llevar a entender que eso lo logramos es por medio de aquel que nos ama.
O sea que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros, cuando se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, debemos entender que estas 7 cosas que mencionamos allí son necesarias porque nos maduran, nos preparan, nos edifican, forman el carácter de Cristo en nosotros, profundizan nuestra relación con Dios, definen nuestra confianza, definen nuestra seguridad al futuro. Definimos menguar y dejamos que Él crezca. Sin ninguna de estas 7 cosas, si a su vida y a mi vida no viene tribulación, no viene angustia, no viene persecución, no viene hambre, no viene desnudez, no viene peligro y no viene espada, difícilmente usted y yo podremos tomar victoria como más que vencedores. Y entonces la pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? Y yo soy cristiano, no tengo por qué vivir esto. No, señores. Esto es lo normal en la vida cristiana. Ya cada realidad, cada caso, cada persona, cada uno de nosotros, tenemos la especial manera que estamos enfrentando momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de persecución, momentos de escasez, de hambre, momentos de desnudez, momentos de peligro y momentos de muerte. Por ser cristianos, por hacer las cosas bien hechas, por honrar a Dios. Y esto nos tiene que llevar a comprender estas cosas me hace más que vencedor. Están allí estas 7 cosas para que usted y yo con el Espíritu Santo podamos pasar por encima de ellas y ellas nos sirvan para catapultarnos a otro nivel. Por eso no evite la tribulación. Por eso no evite, me devuelvo al versículo, perdón, no evite la angustia, no evite la persecución, no evite el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ella va a llegar. De una u otra forma, la vida nos lo entrega. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, que hemos estado reflexionando, mencionando ese versículo. Y en el mundo tendréis aflicción, ¿de a qué se refiere? A esto. ¿Es la aflicción algo normal en la vida del cristiano? Sí. Usted y yo tenemos que verlo como una bendición, de verlo como una ventaja, como lo hemos dicho cientos de veces y ustedes nos han escuchado y desde hace 10 meses que llevamos con ustedes lo hemos repetido, yo lo he repetido varias veces, como el águila necesita para poder volar alto, ella necesita buscar los vientos más difíciles, los vientos más turbulentos. Por eso las águilas, antes de salir a volar, ellas se quedan, yo le llamo haciendo su devocional. Se quedan allí quietas y ellas empiezan a percibir cuáles son las corrientes de viento, de aire, la temperatura, las más difíciles. ¿Por qué? Porque esas corrientes que se le van a poner a ella van a hacer que la característica de su diseño y la calidad y la cualidad de sus talentos que tiene y el diseño que tiene, ella cuanto más difícil sea el viento de oposición, más podrá volar y levantarse más alto, porque mayor será la oposición. Cuanto mayor sea la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, usted va a crecer más. Por eso quiero recordarle que a lo que le hemos dicho a ustedes, papás, muchas veces se los hemos repetido. No jueguen a la necedad
con eso que se metieron en la cabeza de que mi hijo no puede sufrir ninguna de estas cosas, mi hijo no puede sufrir en la vida, y él no va a sufrir lo que yo sufrí. Por favor, su hijo necesita madurar, su hijo necesita enfrentar el mundo, su hijo necesita aprender a enfrentar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ay, pero pobrecito mi hijo. No, pobrecito no. Pobrecito aquel hijo que he levantado en una burbuja de sobreprotección, que no se le enseñan principios y no se le enseña el desafío de lo que es la vida. Y por supuesto, estamos hablando de no tribulación por causa del pecado, o angustia por el pecado, o que me persigan porque soy un pecador, o tener hambre porque soy una persona que no manejo presupuesto y no soy responsable, y todo lo demás por el pecado. No. Esto es cosas que vienen por vivir como hijo de Dios. Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos, familia, ya para que aterricemos en lo que el Espíritu Santo esta noche nos quiere convencer. Es que dice la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Y la respuesta es, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y entra el versículo 38 y 39, y Pablo comienza a declarar esta hermosa seguridad en su corazón. Dice, por lo cual yo estoy seguro. Fíjense que ahí no dice, por lo cual estamos seguros. No, estoy seguro. Porque esto es algo que cada uno de nosotros tiene que definir en su corazón. Estar seguro de que la siguiente lista, muerte, la vida, la muerte, los ángeles, los principados, las potestades, lo que es presente, lo que va a venir, lo alto, lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Por eso es tan importante, familia, que esto no sea un conocimiento mental, sino que sea una vivencia en tu corazón. Cuando tú entiendes esto, tu destino, tu manera de vivir, tus decisiones estarán encaminadas sobre la certeza del amor de Dios, de un amor que no cambia, de un amor que no cesa, de un amor que es incondicional y que es para toda la vida. Ni la muerte ni la vida. Se refiere a que en la vida vivimos con Cristo y en la muerte nosotros morimos con Él. Significa que nosotros entendemos que si morimos con Cristo, fue porque vivimos en Cristo, resucitamos con Él. La vida y la muerte solo son un paso a su presencia para la eternidad. Por eso el desafío para muchos o para todos nosotros los cristianos es tener una concepción bien importante de lo que es el significado de la muerte. La muerte para el cristiano es una victoria preciosa. Nosotros seguimos insistiendo en nuestra perspectiva que la muerte es mala para el cristiano. No lo es. La muerte debe y es una experiencia preciosa porque es la puerta para el cristiano a la eternidad. La muerte no es el fin. La muerte es el canal para estar eternamente en su presencia. Sigue diciendo el versículo que ni ángeles ni potestades. Eso significa es que ningún ser sobrenatural, de Dios o no de Dios,
pueden romper y pueden quitar el amor de Dios hacia su vida. Que ni lo presente ni lo porvenir, es decir, nada de lo que esté sucediendo ahorita en la actualidad, nada de lo que usted y yo estemos viviendo, ni nada de lo que el futuro podrá traer, lo incierto o lo cierto del futuro, me puede separar del amor de Dios. Dice que ni potestades, o sea, se refiere a todos los poderes cósmicos malignos, demonios, espíritus, todo lo que tiene que ver con demonios y eso, no nos puede separar del amor de Dios. Dice que nada de lo alto, ni de lo profundo, nada en el cielo visible, nada en el cielo invisible, ningún poder del cielo, de la tierra, de ninguna dimensión, me puede separar del amor de Dios. Y por último, familia, ni ninguna otra cosa, dice el versículo. Ese ninguna otra cosa lo que significa es que incluye todo a lo que posiblemente pueda existir, natural o sobrenatural. No hay nada, no hay nadie, nada ni nadie que te pueda separar a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tan solo resta decir, bendita seguridad. Tan solo resta decir, amén. Ese es mi Padre, como cantábamos hace una semana. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y mi Padre me ama. Cuando usted y yo caminamos sobre esa verdad, su vida se transforma, su vida cambia. Cualquier situación que venga, usted podrá descubrir que detrás de esa bendición, ahí está un propósito y una bendición preciosa en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, de lo que sea. Por eso, familia, es necesario que definas en tu corazón. No te quedes simplemente con que recibí a Cristo y si me muero me voy para el cielo y sigo viviendo una vida irresponsable de cualquier manera o de segunda categoría. No. Van a venir los vientos, van a venir las lluvias, van a venir los ríos. Y hay una roca, la roca Jesucristo, en la que tú has puesto tu vida y tu confianza y en la que nada ni nadie, ninguna lluvia, ningún viento, ningún río te podrá separar de ese amor. Cuando tú descubres, sabes, disfrutas de ese amor, vives en función de eso. Y por eso no podrá haber nada, absolutamente nada, que pueda tomar victoria sobre ti. Y se cumplirá el versículo cuando dice que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Ser más que vencedor en Cristo Jesús no es que usted tenga una casa de $1.000.000. No es que usted tenga dinero, no es que usted tenga fama, no es que usted tenga hijos sanos. Eso no es vivir más que vencedor. Vivir más que vencedor es que cuando venga la escasez o cuando venga la abundancia, ni la escasez ni la abundancia te apartan de comprender y entender la profundidad del amor de Dios. Eres el mismo, sin comida o con mucha abundancia, eres el mismo, hijo de Dios. No cambias, porque ese es el problema, que cuando estás en escasez y por alguna razón, porque Dios es bueno, esa es la razón, tienes y llegas a tener algo en la vida, entonces ya piensas que eres tú. No eres tú, no soy yo, Él es. Pero eso que Dios nos da hoy, mañana puede ser y mañana no puede ser, porque lo que el Señor quiere es que estemos conectados a la roca, estemos conectados a verlo a Él como el castillo, a confiar en su palabra,
a confiar. Podemos disfrutar la casita de $1.000.000. Si quiere tener la casa de $1.000.000, gloria a Dios, ese no es el problema. El problema es cuando usted pone su seguridad en la casita de $1.000.000. Por eso, familia, ahora, todo este tiempo que estamos enfrentando a tanta angustia, a tanta situación, es el momento de saber y declarar lo que somos, lo que sabemos, lo que comprendemos. ¿Y qué es lo que sabemos y comprendemos? Que nada nos podrá separar del amor de Dios. Que hemos sido llamados, que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptos. Y que usted y yo tenemos hoy una responsabilidad. Aunque venga la tribulación, que venga. Que venga la angustia, que venga. Que venga la escasez, que venga. Pero el carácter de Cristo me permitirá vivir conforme a su gracia, con poder y con victoria. La vida cristiana implica sufrimiento. Y hemos estado rechazando el sufrimiento. Yo le pregunto, para terminar, a cualquier mamá, ¿acaso formar un hijo no ha costado con sufrimiento? Yo quisiera que una sola madre me dijera a mí que no ha sido con sufrimiento levantar a un hijo. Y por eso se ama a un hijo, porque se ha sufrido, porque se ha pagado un precio. Por eso nos ama Dios, porque Papá Dios pagó un precio muy grande. Entregó al unigénito Hijo de Dios. Lo entregó por usted y por mí. Papá Dios en la cruz molió, literalmente Jesús fue molido en la cruz del Calvario por causa suya y por causa mía. Él no nos hace culpables, nos hace exentos y perdonados. Por eso, familia, yo les invito a que en este tiempo movámonos en estas verdades, porque vamos a seguir cimentando y entendiendo lo que es la vida cristiana normal. No es lo que hoy el mundo muestra y a veces nosotros en la iglesia mostramos. Eso no es la vida cristiana normal. La vida cristiana normal es la que está aquí escrita. Y usted y yo necesitamos madurar y crecer para vivir como dice la Biblia, como dice su Santo Espíritu. Así que, familia, les invito a que oremos. Preparemos nuestro corazón para venir a hablar con el Señor y plantear estas inquietudes. Sé que su corazón debe tener inquietudes. ¿Cómo es eso de la tribulación y la angustia? ¿Cómo es eso de la persecución? El Espíritu Santo nos irá enseñando en la medida en que dispongamos nuestro corazón. Oremos entonces para buscar su presencia, su dirección y poder digerir y poder, como Pablo, hacer de estas palabras de la Biblia vivencia real en nuestro corazón. Oremos.